Hola, soy María José Muñoz Ballester, soy médica de familia en el Centro de Salud de Carcaixent y soy miembro del Grupo de Atención a la Mujer de la SOBAMFIC. Desde el Grupo de Atención a la Mujer de la SOBAMFIC hemos elaborado un documento que pretende recoger la evidencia que hay hasta el día de hoy sobre la infección de SARS-CoV-2 en la mujer embarazada. Hay que tener en cuenta que los datos que tenemos hasta el día de hoy son escasos. Las revisiones que hay incluyen un número de mujeres pequeño y los datos son muy preliminares. Pueden ir variando a lo largo de los diferentes meses. Además, nos hemos visto un poco en la obligación de utilizar revisiones que todavía no están publicadas, que están en preprint, que no tienen todas las revisiones hechas, pero que nos aportan una mayor cantidad de información y nos puede ayudar a tomar decisiones en cuanto a la protección de la mujer embarazada. Todo este documento lo vais a tener disponible en la página web de la SOBAMFIC. También va a estar disponible una ficha para pacientes informativa para que se la podáis dar en la consulta en caso de que tengan algún tipo de duda. Y también en nuestras redes sociales de Grupo de Atención a la Mujer podréis encontrar estos documentos. Lo hemos elaborado a modo de pregunta-respuesta. Esperemos que os sea de utilidad. Por un lado, nos preguntábamos si las mujeres embarazadas son más susceptibles de contagiarse por SARS-CoV-2 que las mujeres no embarazadas. Hasta el día de hoy parece que no, que una mujer embarazada tiene el mismo riesgo que una persona adulta sana en sus mismas condiciones. En cuanto a los síntomas que tiene la mujer embarazada, son muy similares a los que tiene la población general. Predomina la fiebre, pueden tener tos, astenia, disnea, mialgias, odinofagia, más o menos lo mismo que en los adultos que no están embarazados. Y en cuanto a las alteraciones analíticas, lo que predomina sería la linfocitopenia y el aumento de la PCR. En cuanto a si las mujeres embarazadas tienen más riesgo de complicaciones, parece que no. Es decir, hasta el día de hoy no parece que las mujeres embarazadas hayan hecho más complicaciones graves que las personas no embarazadas. No obstante, hay que tener mucha precaución con esta afirmación. Las mujeres embarazadas sí que han mostrado más riesgo de hacer complicaciones y más mortalidad en otras enfermedades que son similares a la COVID-19. En infecciones por otros coronavirus y también en infecciones respiratorias como puede ser la gripe, las mujeres embarazadas tienen más riesgo. Además, durante el embarazo también pueden aparecer algunas complicaciones como los trastornos hipertensivos y la diabetes que pueden aumentar el riesgo de la mujer de hacer complicaciones graves. Además, hay que tener en cuenta que durante el embarazo se producen una serie de cambios fisiológicos que pueden influir en la susceptibilidad de la mujer tanto de infectarse como de hacer complicaciones graves. Algunos de estos cambios, existen algunas hipótesis, pero no hay nada confirmado todavía. ¿Vale? Sí que se conoce que hay cambios en el sistema inmunitario de la mujer a lo largo del embarazo. La mujer está en una situación en la que su sistema inmune tiene que aceptar que un feto halogénico crezca dentro de ella al mismo tiempo que protege de las infecciones de fuera. Entonces, el estado inmunológico, el equilibrio inmunológico es difícil de mantener y va variando a lo largo del embarazo. En el primer trimestre hay un estado proinflamatorio, un estado que facilita la implantación y la placentación. En el segundo trimestre del embarazo sería lo contrario, hay un estado de inmunodepresión fisiológica que permite el crecimiento del feto. Y en el tercer trimestre de embarazo el cuerpo ya se prepara para parir. Y vuelve ese estado proinflamatorio. Ahí va a haber sangrado, va a haber una serie de circunstancias que pueden aumentar el riesgo de contagios. Entonces el cuerpo vuelve a ese estado proinflamatorio. Esos cambios inmunológicos pueden hacer que, por un lado, la mujer tenga más riesgo de infecciones intracelulares y, por otro lado, pueden favorecer el estado proinflamatorio, esa tormenta de citoquinas que tanto se comenta cuando se habla de la gravedad de la COVID-19.
Si estamos en un estado proinflamatorio, hay más riesgo de que esa cascada inmunológica sea mayor y haya más riesgo de gravedad. Esto, como digo, no se ha podido comprobar, pero es lo que se piensa hoy en día que podría suceder. Además, también se producen cambios en el tracto respiratorio superior. Durante el tercer trimestre, sobre todo, 1 de cada 5 mujeres tiene una rinitis gestacional fisiológica. Se produce un mayor número de secreciones y en ocasiones es más difícil poder expulsarlas. Y la mujer también podría confundir estos síntomas, que son normales, con la COVID-19, retrasando su diagnóstico. También durante el embarazo existe una disnea fisiológica, tanto por el aumento de consumo de oxígeno por la madre, como los requerimientos de oxígeno por el feto, como por la anemia fisiológica que se puede producir durante el embarazo y por el cambio de la dinámica pulmonar. Todo esto puede hacer que la mujer tenga disnea al hacer algún tipo de esfuerzo. La disnea, como sabemos, es uno de los síntomas que nos informan de gravedad en una persona que tiene COVID-19. Si la mujer piensa que esa disnea es por su estado de embarazo, puede que tarde más tiempo en consultar en caso de que se haya agravado la COVID-19. Y luego, en cuanto a los cambios pulmonares que se producen, el útero gravídico, es decir, el aumento del tamaño del útero por el embarazo, aumenta la presión intraabdominal y disminuye el espacio torácico. Eso cambia toda la dinámica pulmonar y también hace que se expulsen peor las secreciones, por lo que el riesgo de que haya una neumonía bilateral difusa es mayor y el riesgo de insuficiencia respiratoria hipoxémica también podría ser mayor. Todo esto son hipótesis que todavía no se han demostrado. Sí que se sabe que se producen esos cambios fisiológicos, pero no que haya un aumento de riesgo en la mujer embarazada. ¿Y para el embarazo? ¿Hay algún tipo de riesgo para el embarazo? Pues bueno, lo que sí que se ha visto es que en mujeres embarazadas hay un aumento de los partos pretérmino. Se dan hasta un 23% los partos pretérmino. Y de los niños que nacen, tienen síndrome por distrés respiratorio hasta un 14% y bajo peso al nacimiento hasta un 11%. En revisiones previas se detectó hasta un 2% de aborto espontáneo. Esto en revisiones posteriores con un mayor número de muestra no se ha visto, pero en revisiones previas sí que se había descrito. Además, hay que tener en cuenta que cualquier infección vírica en una mujer embarazada, por la respuesta inmunitaria que se tiene con liberación de interleucinas, pues hay un aumento de riesgo de neurotoxicidad para el feto y aumenta el riesgo de trastorno del espectro autista, así como la fiebre. La fiebre ha demostrado que es neurotóxica y la fiebre es el síntoma, el signo predominante en mujeres embarazadas y esto aumenta el riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños de mujeres embarazadas. Esto obviamente es una cosa que con 5 meses que llevamos de pandemia pues no se puede saber si aumenta el riesgo o no en estas mujeres en particular, pero ya hay evidencia desde hace años de que esto puede suceder. Entonces hay que tener mucha precaución en las mujeres embarazadas. Además, recientemente, en una revisión que incluye a 172 mujeres, se ha demostrado que puede haber transmisión vertical y estiman la tasa de contagio de la madre al feto de hasta un 11%. Este es un dato que hay que tomar con mucha cautela. Hasta entonces no se había podido demostrar que hubiese transmisión vertical, pero sí que había una sospecha. Las muestras en líquido amniótico, en cordón umbilical, en placenta, han salido siempre negativas, pero han nacido niños con IgM positivas dentro de las primeras 48 horas después del parto y también con PCR positivas. Hay algunos niños que tienen IgM positiva, pero la PCR les sale negativa. En este estudio han considerado que esos niños sí que estaban contagiados por SARS-CoV-2. Existen diferentes hipótesis para explicar esto de que la IgM sea positiva pero la PCR sea negativa.
Por un lado, que podría haber una reactividad cruzada con otros coronavirus, por otro lado, que esa IgM sea un falso positivo, y por otro lado, que la carga viral en esos niños sea tan baja que los métodos que tenemos disponibles hoy en día no sean capaces de detectar esa carga viral. El tiempo terminará diciendo si realmente hay una transmisión vertical o no, pero es un dato que nos parece bastante relevante y que nos pone un poco en alerta en cuanto a que tenemos que proteger a las mujeres embarazadas y que hay que tener un poquito más de cuidado con ellas. Además, se describieron hasta un 14% de casos de neumonías en hijos de mujeres con COVID-19. De este 14%, un 10% no tenía el virus positivo. Era PCR negativo o IgM negativo. Y tenía neumonía. Este porcentaje de neumonías con virus negativo es mayor de del número de neumonías que había antes del nuevo coronavirus. ¿Y qué datos tenemos hasta el día de hoy? Pues en esta última revisión se han estudiado 172 casos de mujeres embarazadas. Se ha visto que la mayor parte de ellas estaban contagiadas en el último trimestre de embarazo. Hasta un 95% se contagiaron en el último trimestre, con los síntomas que hemos comentado anteriormente: fiebre, tos, mialgias. Esos han sido los síntomas más frecuentes. Hasta un 12% de ellas han tenido disnea, y las alteraciones analíticas más frecuentes han sido la linfocitopenia y la elevación de la PCR. Las comorbilidades más frecuentes que se han descrito han sido la diabetes, hasta un 11%, y los trastornos hipertensivos, hasta un 9%. No se ha podido demostrar que el hipotiroidismo aumente el riesgo de complicaciones, pero sí que se sabe que tanto la hipertensión como la diabetes puede aumentar el riesgo de gravedad. Hasta un 3% de las mujeres embarazadas requirieron ingreso en UCI y un 24% oxígeno suplementario. Hasta el momento no se han descrito muertes en mujeres embarazadas. La forma de terminar el parto, hasta en un 89%, fue por cesárea, ya sea por pérdida de bienestar fetal o por decisión del equipo que atendía a la mujer junto con la mujer. Pero hay que tener en cuenta que los partos vaginales que se han descrito no han tenido peores resultados que los partos por cesárea. De los recién nacidos de los que hablan estos artículos son 162. Un 21% tuvo parto pretérmino, un 14% síndrome de distrés respiratorio del recién nacido y un 11% bajo peso. La rotura prematura de membrana se dio en un 8% y fueron pequeños para la edad gestacional un 3%. Y como hemos comentado anteriormente, hasta un 14% tuvo neumonía. Y en este estudio la tasa de transmisión vertical la estiman en un 11%. A la hora de tratar a la mujer embarazada tenemos que tener en cuenta si los fármacos que se están utilizando para la COVID-19 se pueden o no se pueden dar. Como veis, la mayor parte de ellos son seguros en el embarazo. Aquí os dejamos una tabla con diferentes tratamientos. Y en cuanto a si se debe dar o no se debe dar tromboprofilaxis en mujeres embarazadas con COVID-19, cada vez hay más evidencia de que la COVID-19 produce una alteración en la coagulación y que existe un estado procoagulante. Además, la mujer embarazada de por sí está en un estado también de procoagulación. Por lo tanto, la SEGO hizo un comunicado oficial donde recomendaba la administración de heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas tras el parto o la cesárea. Si la mujer no tiene otros factores de hipercoagulabilidad, el tratamiento sería durante 2 semanas. Si existe cualquier otro factor que pueda aumentar el riesgo de trombo, el tratamiento se mantiene hasta 6 semanas. Y en cuanto a cómo se debe finalizar el embarazo, si por cesárea o por parto vaginal, hay que individualizar.
Existe un miedo por parte de algunas asociaciones de pacientes y también de profesionales de que aumenten innecesariamente las cesáreas. Es cierto que el 89% de los casos que se han descrito han sido partos por cesáreas, pero es que el parto vaginal hasta este momento no ha tenido peores resultados. Entonces, a no ser que haya alguna condición clínica que realmente diga que haya que hacer una cesárea porque la madre no puede parir por las condiciones en las que está, porque el niño tiene pérdida de bienestar fetal o por lo que sea, no sería necesario a día de hoy hacer cesáreas, aumentar el número de cesáreas. En cualquier caso, el Ministerio de Sanidad, por el momento, lo que dice es que hay que individualizar cada caso y que tiene que ser un equipo multidisciplinar el que tome la decisión. En cuanto a si se permite que el recién nacido esté con su madre, si su madre es positiva para SARS-CoV-2, depende de las condiciones en las que se encuentre la madre y el niño. Si la madre tiene una infección probable y el neonato es asintomático, a la mujer se la testa y si es negativa puede estar sin ningún tipo de problema con su hijo. Mujeres que son positivas pero están asintomáticas o paucisintomáticas pueden estar con su hijo con medidas de higiene adecuadas, de lavado de manos, utilización de mascarillas y pues eso, intentando que la cuna esté separada de la madre al menos 2 metros. Si el recién nacido es sintomático, sí que se le ingresa en una habitación individual en aislamiento. Y si la mujer es sintomática, con infección confirmada o probable, pero está sintomática, el recién nacido también tiene que ser ingresado aislado, separado de su madre. Esto es una cosa que es un poco controvertida, se está revisando y no sabemos si dentro de poco habrá otras recomendaciones. Hay diferentes grupos y asociaciones que recomiendan que siempre que sea posible y que el estado de la madre lo permita y el estado del niño lo permita, el niño pueda estar acompañando a su madre. En cuanto a si puede haber acompañantes en el parto o en la habitación, en un primer comunicado que hizo la Consellería de Sanidad, prohibía que la mujer fuera acompañada durante el parto, pero luego hubo una modificación y sí que se permite que la mujer pueda estar acompañada por quien ella quiera, siempre y cuando esa persona no sea positiva para SARS-CoV-2 y no tenga síntomas. En ese caso, tendría que cambiar de acompañante. Tendrá que ser el mismo acompañante durante todo el proceso en el que esté ingresada la mujer. En cuanto a se puede dar lactancia materna, pues sí, a día de hoy sí se puede. No hay evidencia de que la madre pueda transmitir el coronavirus a través de la leche materna. Además, se sabe de los múltiples beneficios de la lactancia materna y entre ellos está la transmisión de anticuerpos hacia el hijo. Entonces, lo ideal es que la madre, si está creando anticuerpos contra el coronavirus, pueda también ayudar a proteger a su hijo a través de la lactancia materna, siempre y cuando ella quiera hacerlo. Se puede, ¿vale? Sí que habría que tener medidas de higiene adecuadas, lavado de manos, utilización de mascarillas, pero no estaría contraindicado en ningún caso. Y en cuanto a si eres sanitaria, si te puedes quedar embarazada y te quedas embarazada durante la pandemia, si puedes seguir trabajando, a ver, puedes. Tú eres libre de hacer lo que quieras con tu salud, eso está claro. Pero puedes acogerte a ese documento que hizo la Directora General de Recursos Humanos, en el que, intentando proteger a la mujer embarazada y ante el desconocimiento que hay hoy en día, se permite que la mujer se quede en aislamiento preventivo en caso de ser una sanitaria embarazada. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para elaborar este documento. Esperamos que os haya sido de utilidad. Y nada, queda todo disponible tanto en la página de la SOBAMFIC como en nuestras redes sociales.